Bienvenidos a Conversaciones con Biblioteca Digital PITS. Esta serie de videos gira en torno a la misión de la biblioteca de promover la alfabetización académica, teológica, digital y cultural en la educación ministerial y teológica. Esperamos que este espacio facilite la reflexión sobre preguntas e ideas que inspiren nuestro trabajo como educadores y estudiantes. Nuestro tercer episodio explorará los más recientes investigaciones acerca de los desafíos que la comunidad latina enfrenta en los Estados Unidos. Esa mirada al contexto actual informará tanto nuestro acercamiento a la formación ministerial como la selección de los recursos adecuados para nuestro crecimiento académico y espiritual. En esta ocasión, contamos con los distinguidos doctores Hoffman Ospino y Marta Luna. La doctora Marta Luna es gerente de participación comunitaria de la Asociación para la Educación Teológica Hispana y coordina los procesos de certificación de los institutos bíblicos hispanos. El doctor Hoffman Ospino enseña Ministerio Hispano y Educación Religiosa en la Escuela de Ministerio y Teología del Boston College. Su trabajo como investigador está enfocado en la presencia latina en las parroquias católicas de los Estados Unidos y su efecto sobre el desarrollo de programas de catecismo y evangelización. Estos intereses los ha plasmado en sus libros y artículos, varios de los cuales están disponibles a través de la Biblioteca Digital PITS. Les invito a que escuchen y respondan a esta conversación escribiéndonos a bibliotecadigitalpits@emory.edu. Adelante. Bienvenido, doctor Ospino, a esta serie de conversaciones con la Biblioteca Digital PITS. Hablemos un poquito de nuestra realidad como hispanos en los Estados Unidos. Hemos visto un crecimiento en la población hispana que continúa aumentando y la iglesia está tratando de mantenerse al día con esta tendencia de crecimiento. También vemos una realidad que es la lucha continua por el acceso a los servicios básicos. En el ámbito de la educación teológica básica, todas las denominaciones y grupos eclesiásticos no denominacionales han ofrecido su interpretación de programas de formación ministerial. Esto porque quieren responder a la necesidad de educación de sus laicos, de su liderazgo. Y recientemente AED pudo ofrecer a los institutos bíblicos acceso a la biblioteca a través de una iniciativa en colaboración con la Escuela de Teología Emory Candler y la biblioteca PITS en la forma de la biblioteca digital PITS. Con toda esta información de fondo en mente, desde su experiencia, ¿cómo puede la biblioteca servir a la comunidad religiosa hispana como una organización cultural que preserve nuestra identidad y al mismo tiempo respalde el trabajo que hace la iglesia y los programas de formación ministerial, sea a nivel diocesano, parroquial o de la iglesia local con un instituto? Bueno, muchísimas gracias por primero la invitación a ser parte de esta conversación, Marta, y al mismo tiempo por la pregunta tan excelente que haces. Yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una biblioteca o hablamos de recursos para la formación ministerial, teológica, es la importancia y la centralidad de la memoria. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué queremos recordar? ¿Cuáles son las memorias que nos constituyen como comunidad? ¿Cuáles son las historias que queremos que las siguientes generaciones recuerden como parte del proceso de formación de identidades? Y yo creo que es allí donde entra el papel fundamental de las bibliotecas y de cualquier esfuerzo que se haga dentro de nuestras instituciones y comunidades para preservar las historias, las memorias, las reflexiones, las distintas habilidades o las distintas perspectivas que van surgiendo a medida que las comunidades de fe, los líderes dentro de estas comunidades de fe, los teólogos y teólogas en ellas, van articulando la experiencia de Dios al entrar en contacto con la vida diaria.
Cuando hablamos de migración, por ejemplo, cuando hablamos de el establecimiento de nuevas comunidades o la idea de compartir la fe en medio de comunidades ecuménicas, interreligiosas, multiculturales, pluralistas, la respuesta que se da es muy distinta en cada momento histórico. Una cosa son los años 60, 1960, otras son los años 2020, ¿no? Entonces, yo creo que es allí donde las bibliotecas hacen este tipo de trabajo fundamental, no solamente de grabar las memorias, sino de también proveer estas memorias a las siguientes generaciones para que en el momento de formarlos teológica y ministerialmente tengan recursos que les permitan entender que no comienzan de cero y que hay toda una trayectoria que vale la pena recordar. Sí, me fascina que usted está hablando de memorias y hablando de esa manera acerca de la biblioteca, como un creador, un cultivador de ese espacio para conversaciones. Y también agradezco que está hablando acerca de nuestros migrantes, nuestros hermanos y hermanas que llegan a este país buscando un futuro. Y con esa llegada de nuestros migrantes hispanos, tenemos un amplio espectro de generaciones representadas en nuestras iglesias y como resultado esto es evidente en nuestros programas de formación. Así que tenemos nuestros propios rituales, nuestras tradiciones, nuestros idiomas, nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades espirituales y muy únicas, auténticas de nuestra gente. Desde su perspectiva como ministro católico, académico y educador, ¿qué iniciativas puede incorporar la Iglesia para educar a las generaciones sin perder nuestra identidad? ¿Y cómo pudiera la biblioteca ayudar en este esfuerzo de conexión intergeneracional? Bueno, ah, todos nos encontramos en un proceso constante de crecimiento, en un proceso de reinventarnos a medida que va pasando la vida, ¿no? Los inmigrantes ciertamente traen experiencias o traemos experiencias, en mi caso como inmigrante también, de los países de origen de donde provenimos. Los inmigrantes tenemos experiencias políticas, culturales, eclesiales, religiosas, sociales, económicas, que nos han constituido. Y yo creo que la riqueza de todas esas experiencias, cuando coinciden en el contexto estadounidense, en este caso en particular, entonces enriquecen a la iglesia porque nos permiten entender la universalidad de la experiencia cristiana pero no es una universalidad en sentido homogéneo, sino una universalidad que surge y es constituida por distintas particularidades. Yo creo que eso es lo hermoso de esa experiencia, de la experiencia migrante. Pero al mismo tiempo también hemos de recordar que somos migrantes algunos y al pasar del tiempo ya dejamos de ser migrantes recientes y ya nos comenzamos a establecer en los barrios y en las parroquias y en las congregaciones y en las comunidades en donde nos encontramos. Así que nos hacemos parte del tejido social de la sociedad, de la cultura en donde vivimos, del país donde vivimos y de las comunidades eclesiales. Y también nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones, entonces ya tienen otra experiencia, tienen la experiencia influenciada por nosotros los migrantes, influenciada por otros grupos culturales, otros grupos religiosos, pero es su propia experiencia como latinos, como latinas. En medio de todo esto, entonces, nos encontramos con el dilema, ¿cuáles son las memorias? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles son las experiencias que queremos preservar? Queremos preservar solamente aquellas que vienen de fuera, ¿no? Las caribeñas, las latinoamericanas, o queremos preservar solamente lo que se vive aquí en este país, ¿no? Y bueno, encontramos movimientos dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, que a veces quisieran borrar, ¿no? Cualquier perspectiva que haya surgido fuera de los Estados Unidos.
tenemos gente que no quiere apreciar las experiencias de quienes nacen o quienes se han formado, quienes han vivido en este país por un largo tiempo. Y yo creo que es aquí en donde nosotros nos encontramos ante el desafío de crear modelos de formación, Mm, crear s- recursos y espacios en donde esta multiplicidad de historias y de experiencias nos permitan reconocer que necesitamos, para poder entendernos mejor, la experiencia del migrante, la experiencia del que ha nacido aquí, la experiencia del que acaba de llegar, la experiencia del que ha vivido en este país la mayor parte de su vida, la experiencia del que habla inglés, del que habla español, del que habla portugués, del que habla idiomas indígenas, del que habla criol. Necesitamos la experiencia de el pobre que llega buscando una nueva oportunidad. Necesitamos la experiencia del empresario que ha llegado a crear nuevas oportunidades, la experiencia de aquel que conoció a Dios en español o en portugués y la experiencia de aquel que aprende a reconocer a Dios en inglés. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que los programas que no, esta conexión intergeneracional necesita que nosotros seamos intencionalmente, que tengamos la intencionalidad de ponerlos en diálogo. Y así nuestras congregaciones, nuestros programas de formación necesitan ser espacios en donde tengamos diálogos intergeneracionales, donde los más jóvenes escuchen a los mayores, donde los mayores escuchen al más joven, donde el que acaba de llegar escuche la experiencia del que ha estado más tiempo aquí. Y eso ocurre tanto en las congregaciones, en los pequeños grupos de oración, en los grupos de estudio, al igual que ocurre en seminarios y universidades. Entonces, si estoy siguiendo la línea de pensamiento correctamente, estaríamos hablando de que seríamos como constructores de puentes en este esfuerzo. Yo, claro, ciertamente, se necesita hacer puente y más que puentes, espacios, ¿no? Yo creo que a veces, ¿cómo se llama? A veces en el mundo de la política, se habla con frecuencia de los puentes que conducen a ninguna parte, ¿cierto? Entonces, no, ¿de qué nos sirve tener un puente si no sabemos a dónde va a llevarnos, ¿no? Entonces, sí se necesitan los puentes, pero yo creo que antes de crear esos puentes o antes de identificarnos como puentes, necesitamos tener una claridad de los tipos de espacios que queremos construir o que queremos tener para, desde esa perspectiva, entonces construir el puente que nos va a llevar allí, ¿no? Y ese es el trabajo de la imaginación cristiana que todos hemos de estar llevando a cabo, dentro del cual nosotros nos sentimos partícipes. Muchas gracias por esa contestación. Y siguiendo la línea de pensamiento, usted estaba mencionando modelos de preparación, modelos, programas. Y uno de los programas que la iglesia ha tenido que preparar para poder educar a sus laicos, a sus líderes. Uno de esos modelos son los institutos, los programas de preparación ministerial. Y en nuestros años de experiencia en AED, nosotros hemos recibido mucha información donde los directivos de esos institutos, los educadores, nos dejan saber de cuántas necesidades ellos suplen, no solamente la de la educación teológica, la de esa formación, pero también cosas básicas, como por ejemplo alfabetización, porque muchos de nuestros hermanos, hermanas, enfrentan barreras para emprender su jornada educativa. En sus años de experiencia, de investigación, de trabajo en educación teológica, doctor Ospino, ¿qué oportunidades ve para un catecismo exitoso y qué tipos de materiales y recursos deberían implementar nuestros educadores, catequistas, directores en sus planes de estudio para poder equipar a los líderes emergentes que luego van a ir a servir a las comunidades en nuestra diáspora?
Esa es muy buena pregunta, Marta. Mira, yo creo que en primer lugar, ¿no? Necesitamos reconocer que muchos de nuestros agentes latinos, agentes pastorales, muchos de los miembros de nuestras comunidades cristianas, ¿no? En el mundo protestante, en el mundo evangélico, en el mundo católico, en el mundo ortodoxo y otras tradiciones, llegan a los Estados Unidos, especialmente en el caso de los migrantes, sin una catequesis realmente profunda, sin una catequesis completamente articulada. La gente llega con mucha fe, la gente viene con un cristianismo popular, llegan con una experiencia de fe enraizada en la cultura, con un instinto religioso que les sostiene. Pero muchas veces en el momento de articular qué es lo que creen y qué significa eso para sus vidas, cuáles son las expectativas que la fe tiene hacia ellos o las comunidades de fe, muchas personas no saben cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que lo que se necesita es imaginar modelos de formación catequética, modelos de formación teológica que partan de una afirmación de ese instinto de la fe, ¿no? Porque algo que yo he visto a veces en algunas comunidades de fe es que queremos que la gente se conviertan en pequeños teólogos y teólogas, que sepan mucho contenido del catecismo, que conozcan mucho la Biblia, que conozcan mucho de los conceptos de la fe en general, pero les quitamos ese sentido popular, ese sentido cultural e instintivo de la fe. Y yo creo que al hacer eso, lo que hacemos es quitarle el alma, no de al alma a ese cuerpo que se llamaría vida de fe, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve tener muchos conceptos? ¿De qué nos sirve memorizarnos partes de la Biblia o partes de una tradición teológica si la persona no tiene ese instinto de fe, ese amor hacia Cristo Jesús, ese amor hacia su iglesia, hacia sus comunidades, hacia el Evangelio? Yo creo que es allí donde partimos de una afirmación de una afirmación de la experiencia de fe del pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios a la luz de sus circunstancias, con sus imágenes, con sus símbolos, con sus rituales, con sus prácticas de la vida diaria? Y desde ahí entonces comenzamos a construir, ¿no? Ah, yo creo que a veces me llama la atención, ¿no? Como muchos recursos, ¿no? Que encontramos en los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos es un país en donde abundan los recursos para la formación en la fe, la formación teológica, están en muchos idiomas. Hoy en día tenemos la tecnología para traducir de un idioma a otro, para producir materiales en una velocidad vertiginosa, ¿no? Y entonces, pero de nada nos sirve una abundancia de materiales si no cultivamos el sentido profundo de comunidad, el sentido de amor a Cristo Jesús, al sentido de amor al Evangelio, y al mismo tiempo de nada nos sirve ser, ¿cómo se llama?, muy doctos en el sentido del conocimiento de la fe si no tenemos una formación humana elemental. Y yo creo que tú mencionabas hace unos momentos el desafío, ciertamente, de que a veces, bueno, no sabemos leer propiamente o carecemos de las habilidades de interpretar, no de las habilidades de entender la complejidad de una realidad o de un texto de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo creo que todo programa de catequesis, todo programa de formación teológica debiera comenzar con una opción preferencial de formar a la persona desde una perspectiva humana, ¿no? A nivel ético, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel ciudadano, a nivel de participación, de tal manera que al limar las asperezas que reflejan nuestras limitaciones, eventualmente podamos abrir espacio para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos haga mejores discípulos. Wow.
Tremenda, tremenda respuesta. Me tiene pensando y mi mente va a 1000 millas por hora en este momento. Estamos hablando acerca de estos líderes y si traemos, está usted hablando de los programas de formación ministerial. Entonces, nosotros enfrentando la realidad tan cambiante de nuestra diáspora, especialmente en este momento histórico que estamos viviendo en los Estados Unidos, eh, ¿cómo podemos nosotros en nuestras aulas, en nuestras iglesias, en nuestros salones de adiestramiento a nuestros líderes, a nuestros laicos, cómo podemos fomentar entonces una teología del ministerio entre nuestro cuerpo docente, entre nuestros estudiantes? Es importante que tengamos en cuenta que en gran parte la manera como nosotros obramos ministerialmente, la visión que nosotros tenemos ministerialmente, depende del tipo de teología que informa nuestra fe y que informa nuestras acciones. En otras palabras, ¿cómo imaginas a Dios? ¿Cómo entiendes a Dios? Define tus compromisos pastorales. ¿Cómo entiendes a Cristo Jesús? ¿De, de qué manera articulas tu cristología? Y así será tu acción ministerial. ¿De qué manera imaginas la iglesia o entiendes la vida eclesial? Y Mm, eso va a determinar el tipo de comunidad eclesial que quieres construir. Y si tú crees, o si yo, como agente pastoral, creo que, por ejemplo, tenemos a un Dios que es un Dios castigador, o un Dios que no le importa el dolor del pueblo ajeno, un Dios que solamente le importan los poderosos, o a un Dios que solamente le importa un grupo de personas y no el otro. Si yo creo que la comunidad de fe, si la iglesia es una comunidad de solamente los que hablan como yo y piensan como yo y entienden el evangelio como yo, y el resto va al infierno o el resto Dios no es partícipe del amor de Dios, entonces así va a ser tu compromiso pastoral. Y yo creo que es importante entonces imaginar programas de fe, programas de formación teológica, de formación ministerial, que aborden una perspectiva teológica que responda a los cuestionamientos del ser humano en el aquí y en el ahora del momento histórico en el que nos encontramos. No podemos, por ejemplo, personalmente, no puedo imaginar un compromiso teológico hoy en día que no tenga en cuenta el sufrimiento de los inmigrantes que están siendo expulsados de un país o que están siendo maltratados o que están siendo usados como conejillos de indias para ganar puntos políticos. No puedo imaginar yo a un Dios que me dice que solamente las personas de cierta raza o de cierto grupo étnico tienen un valor, mientras que las personas de raza negra o las personas indígenas o los inmigrantes de países pobres no tienen valor en una comunidad en particular. No puedo pensar yo en un Cristo Jesús que murió solamente por unos y no quiere a los demás. Mi cristología, mi eclesiología, mi manera, mi reflexión teológica me invita a estar constantemente atento a las necesidades y a las realidades del pueblo con el cual camino. Y es allí, desde donde yo imagino el tipo de formación, de formación pastoral y de formación ministerial. Necesitamos programas de formación ministerial en el contexto de esta diáspora hispana, como la hablas, que entiendan las razones por las cuales millones de personas han tenido que dejar sus países, han tenido que emigrar para llegar a un país en donde no hablan el idioma, donde no tienen la misma cultura y aprender de cero. Y no es fácil dejar la tierra de uno, no es fácil dejar a la comunidad de uno, no es fácil dejar el lenguaje que uno aprendió, con el cual uno aprendió a decir mamá, papá, Dios, te amo y otras cosas. Y entonces,
si estos programas no tienen en cuenta estas distintas realidades, si tenemos programas de formación que no nos ayudan a formar comunidades multiculturales a la luz del Evangelio, comprometidos con la justicia social que surge de una interpretación adecuada de los evangelios y de los textos de los profetas, de las sagradas escrituras en general y de las tradiciones eclesiales que nos inspiran. Entonces van a ser programas de formación ministerial y formación teológica básicamente inertes, ¿no? Sin vida. Van a ser programas que no van a sostener y no van a responder, y eventualmente todo esto va a conducir a una mayor irrelevancia de la religión en una sociedad que se está secularizando cada día más y que le ha perdido incluso el respeto a las autoridades religiosas y a las tradiciones religiosas porque no le ven conexión con la vida diaria. Ese es el tipo de programas que necesitamos no repensar en gran parte y comenzar a mirar cómo estos programas conectan con la vida diaria de las familias y en particular de los que más sufren, de los más vulnerables, de los más pobres. Entonces estoy entendiendo que nuestros programas de formación ministerial entonces nos ofrecen una oportunidad para nosotros instruir a nuestros hermanos y hermanas en involucrarse, participar más cívicamente, Claro. no estar alejados del contexto de lo que está ocurriendo alrededor de su hogar, de su parroquia, de su iglesia, de su escuela, sino más bien mantenerse al tanto de lo que está ocurriendo y aún una oportunidad para involucrarse en el proceso de reformas de leyes. Eso es lo que estoy entendiendo entre comillas. Por supuesto, y es decir, es una responsabilidad del cristiano imaginar qué significa el bien común, qué significa reconstruir o construir una sociedad, pero de una manera justa, porque ciertamente hay que reconocer que hay muchas versiones del cristianismo que pululan dentro de nuestra sociedad. Y hay versiones de cristianismo que son exclusivas y hay versiones de cristianismo que son tergiversadas, ¿no? Yo creo que la invitación en gran parte es imaginar programas pastorales de formación pastoral que invitan a una relectura del Evangelio a la luz de las realidades históricas que nos afectan en el aquí y en el ahora e invitan a una participación en la construcción de un mundo en donde todo ser humano, sin excepción alguna, es partícipe del amor de Dios y del rey y de su reino. Wow, wow. Me quedo sorprendida, me encanta esta conversación. Tengo una inquietud más, doctor Ospino, y yo me quedaría todo el día conversando con usted porque estoy aprendiendo y tomando notas. Am, no es ningún secreto que aquí en los Estados Unidos se ha visto en los últimos años que muchas universidades, seminarios anglosajones han tenido que cesar sus operaciones por diferentes factores. Sin embargo, nosotros hemos notado en nuestra organización, en AET, que los institutos bíblicos hispanos, los programas de formación ministerial hispanos van en aumento, van proliferando. ¿Cómo usted puede ver el futuro de nuestros ministerios hispanos y la formación de líderes? ¿Cómo lo ve usted en el futuro? Desde su punto de vista, desde su experiencia ministerial, como académico, ¿cómo usted prevé el futuro? Mire, yo me acuerdo haber leído hace unos años el trabajo del gran teólogo y misiólogo Orlando Costas, Wow. quien decía que los latinos no estamos en los Estados Unidos por accidente, sino que Dios nos ha movido de una u otra manera con un sentido de misión, ¿no? Con un sentido estamos aquí por algo, estamos aquí por alguna razón. Es una imagen teológica que me encanta, siempre me ha encantado. Y yo creo que hay bastante de verdad
en este instinto teológico que Orlando Costas tenía. Yo creo que estamos aquí para construir el reino de Dios, para construir el reino de Dios a la luz de una fe que ha sido nutrida con experiencias culturales, religiosas, sociales, familiares, tanto de América Latina como el Caribe y también aquí mismo en Norteamérica. Entonces, yo veo que la experiencia hispana, y siento que la experiencia hispana no es un accidente. Pienso que la diáspora hispana, que la experiencia hispana es una manera, es un instrumento por medio del cual Dios quiere continuar armando, formando, estableciendo el reino de Dios aquí en nuestras comunidades y aquí en esta sociedad. Ahora bien, teniendo en cuenta que, bueno, el número de latinos se incrementa y se está fortaleciendo y como bien lo decías, ¿no? Hay muchos esfuerzos formales e informales de formación teológica, los institutos bíblicos, los institutos pastorales, lo vemos con grupos bíblicos en parroquias y en congregaciones, grupos de formación espiritual, grupos de oración. Lo vemos con pequeñas comunidades de formación, pequeñas escuelas que van surgiendo en distintas partes del país. Y lo vemos en todo sentido. Lo vemos en diócesis católicas, parroquias católicas, lo vemos en las tradiciones protestantes, iglesias evangélicas. Es fascinante lo que está ocurriendo a nivel de formación con la comunidad hispana. Y yo creo que el primer paso que necesitamos hacer es lo que AEF está haciendo realmente, que es reconocer, reconocer que el espíritu se mueve en abundancia por medio de estos distintos esfuerzos. Reconocerlo y al mismo tiempo afirmarlo, apoyarlo, porque la manera como yo veo estos esfuerzos son semilleros. Todos esos esfuerzos son semilleros de futuro liderazgo, semilleros de fe, semilleros de futuras congregaciones, semilleros de participación política, semilleros de participación social, que vale la pena. No todo el mundo necesita tener una maestría en teología, no todo el mundo necesita ser doctor en teología, no todo el mundo necesita ir a las universidades y a los grandes seminarios a sacar títulos, estas cosas, ¿no? Pero sí necesitamos gente bien formada, necesitamos gente bien formada en estos niveles y hay que seguir invirtiendo en esa acción del Espíritu Santo, en esa obra del Espíritu Santo a nivel de las bases y de las distintas comunidades. El otro lado de la moneda, sin embargo, es que no podemos ser ingenuos, ¿no? No podemos ser ingenuos en cuanto al hecho de que para poder tener influencia en muchas de nuestras denominaciones, en muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras organizaciones de fe o sostenidas por la fe, inspiradas por la fe, se necesitan personas ejerciendo cargos a nivel ejecutivo, a nivel pastoral, a nivel de toma de decisiones. Necesitamos pastores, necesitamos religiosos, necesitamos catequistas, necesitamos teólogos y teólogas, necesitamos presidentes de seminarios, necesitamos presidentes de instituciones, colegios y otras organizaciones. Y allí no se llega simplemente con buenas intenciones. Allí se Claro, llega con bastante formación. Pero ¿de sí. dónde van a salir los líderes? La idea es que vengan de aquí, de esta energía que está en las bases y poco a poco los vamos moviendo para que lleguen allí. Yo creo que todavía nos falta mucho a nosotros como latinos para llegar precisamente a estas universidades, para llegar a los seminarios, ¿no? El número de latinos que son presidentes de seminarios y que son profesores y profesoras de teología, de ministerio, que están en posiciones de alto liderazgo, de toma de decisiones, sigue siendo muy pequeño comparado a la población latina que hay en el país y comparado a las necesidades eclesiales que existen en este país. Por consiguiente, necesitamos los dos, seguir cultivando la obra del Espíritu Santo en las bases donde allí comienza, pero desde allí comenzar un sistema de
formación y motivación vocacional que nos lleve a estos otros niveles en donde armamos o donde continuamos haciendo la obra de Dios, pero de una manera más estructural y ciertamente a un nivel mucho más ejecutivo. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta conversación. Realmente ha sido espectacular, fascinante. El tema nos da para hablar muchísimo, pero le damos muchas gracias por concedernos este tiempo y sirve para recordarnos la realidad de lo que está en juego, la formación de nuestros líderes emergentes y su rol en la iglesia. Doctor Ospino, ha sido un honor. El placer ha sido mío, Marta. Gracias. Gracias. Biblioteca Digital Pitts es un proyecto colaborativo entre Pitts Theology Library y la Asociación para la Educación Teológica Hispana AES. Búsquenos en pitts.tl/BD. Este ha sido Deborah Enid Ortiz Rivera. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.